3200-0530, esa es la línea de oyentes, ahí los leemos, los escuchamos y también estamos conectados en el streaming, somos Radio AM530 ya por todas las vías, desde bien temprano, y eso que le preguntábamos a ustedes recién, desde dónde nos escuchan, es fundamental, pero también queremos saber cómo están pasando estos tiempos. En un rato también con María Quintero nos vamos a meter en todo lo que está pasando con el desastre industrial, laboral y los despidos. Buen día, bienvenidos, bienvenidas todos, todas, todes. Ahí vamos a arrancar al revés hoy porque me parece que está bueno, aparte de ahora meternos en los títulos como hacemos a diario, también comentar, ¿no? una situación que se dio en los últimos días y que está marcando un poco los tiempos, ¿no? Hubo una situación de violencia, le queremos mandar un abrazo grande a Lucas Román, que es acá amigo y colega de la M530. Buen día, María Quinteros, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Nicolás Márcico, ¿cómo anda? Bien, y una situación que vivió horrible, arrancamos con eso como título principal, hay un comunicado de la 530 sobre eso, pero básicamente lo que le pasó es que el lunes fue a trabajar, al otro día del discurso hiperviolento del presidente de la Nación. Hizo su trabajo, su columna habitual, y cuando sale de Futurock ahí en Almagro, básicamente viene alguien de atrás, lo empieza a insultar, a agredir, le habla, por supuesto, lo insulta por su identidad y decisión sexual. Y a partir de eso le mete 3 piñas atrás. Su identidad política también, política. Le habla sobre su identidad de género, sobre su elección y sobre su identidad política y sobre lo que dice en el programa que hace con Malena Pichot. De hecho, algo que comentó Lucas, algo que le dijeron sobre un falcón verde, que no, sobre lo que le tendrían que haber hecho a él de chico, por su identidad, bueno, una serie de barbaridades, y le pega a traición 3 piñas. Aparte de traición, ¿no? Sin dar la posibilidad de defenderse, nada por el estilo, violento al que se lo está buscando. Esperemos que la policía de la ciudad trabaje tan rápido como lo hace para reprimir a los trabajadores y a los jubilados, ¿no? También. Así que bueno, eso también es uno de los pedidos que nos gustaría hacer, pero le pegaron mal, lo agredieron, así que va un abrazo fuerte y estamos en solidaridad también con Lucas Román. Sí, un poco, bueno, lo que genera la de violencia, ¿no? Lo hablamos bastante acá. Cuando desde el primer lugar, el lugar más importante de toma de decisión que tiene un país, lo que se recibe es violencia, lo que la sociedad empieza a ejercer es la violencia. Se naturaliza la violencia, ¿no? Y se institucionaliza grandes niveles de violencia. Y habrá órdenes. Esas son las consecuencias. No quiero caer en teorías conspiranoides, Mari, pero habrá órdenes también porque pienso, ¿no? El domingo, 10 patoteros a la salida del Congreso lo agreden a Fabián Waldman, también compañero y colega nuestro. Y el lunes pasa esto, no sé, también, bueno, está fomentado y eso genera contexto, o bueno, también, ¿no? Hay decisiones también capaz que se toman. Y después, bueno, esas decisiones supongo que tendrán consecuencias, ¿no? Sí, que siempre arrancan, también lo hablamos varias veces acá, arrancan la violencia en las redes sociales, es el estilo, y de las redes sociales pasa al territorio físico. Eso es lo que venimos viendo desde hace un tiempo. Bueno. No queríamos dejar de arrancar el programa sin decir esto, Títulos principales del día. Lo mejor es tener un buen comienzo. Arrancamos con cómo está el transporte de Nicolás Márcico. Vamos con eso. Bueno, los subtes funcionan a horario, los trenes también funcionan a horario, pero la línea Mitre circula limitada entre Liniers y Moreno y condicional a 11 por una persona fallecida en la zona de las vías, así que esto fue en el paso a nivel de Donato Álvarez en Caballito, así que bueno, demoras en el tren Sarmiento. La línea Mitre Ramal Tigre circula también limitado entre Belgrano C y Tigre.
y la línea Mitre, Ramal Suárez y Bartolomé Mitre, circulan ambas limitadas entre Belgrano R y Suárez y Mitre. Esto lo venimos repitiendo todos los días, es porque se están haciendo trabajos de señalización en el ingreso a Retiro. Después, autopista Buenos Aires-La Plata, hay un vehículo detenido en el kilómetro 6, sentido Acaba, afecta banquina externa y parte del carril 4, y la autopista también Buenos Aires-La Plata, otro camión detenido al kilómetro 11, también sentido Acaba, que también está afectando la banquina y parte del carril 4. Así que esas son las informaciones con respecto al AMBA también, María. Y después tenemos el clima, le contamos, usted decía recién, ahora hace 21 grados en la ciudad de Buenos Aires, se esperan 26 y lluvias por la mañana. Pero para quienes nos están escuchando desde Córdoba capital, les vamos a decir qué les depara. También. Ver, bueno, está día? Lloviendo en Córdoba capital o está pronosticado también lluvia y hay lloviznas ahora, 18 grados de mínima, 22 grados de máxima para Córdoba capital. Quienes estén en Córdoba capital nos dicen si esto es así o el servicio meteorológico nos está diciendo cualquier cosa. Claro. Si hay fotos también de lluvia nos mandan al 11 3200 y después, 0530. En Santa Cruz, en Río Gallegos, vamos a irnos bien para el sur, 8 grados hace en este momento y se espera una máxima de 13. Bien. Aprovecho y le voy a mandar un beso grande a mi amiga Cecilia Marquic, que vive en Río Gallegos, en Santa Cruz, y también le voy a pedir que nos corrobore si esto es así. Y que esperemos que nos esté escuchando. Bien, seguimos con los títulos principales en esta mañana. Convocatoria paritaria. El gobierno nacional convocó para este viernes a los gremios del sector público en la sede de la cartera laboral. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, informó que exigirá un aumento que permita recomponer el 45.3% de poder adquisitivo perdido durante la gestión de Javier Milei. Conferencia de prensa con Nahuel Gallo. El gobierno nacional insistió en atribuirse la liberación del gendarme detenido en Venezuela. En la conferencia de prensa que brindaron en el día miércoles desde el edificio Centinela, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el canciller Pablo Quirno evitaron cualquier mención a la institución deportiva conducida por el Chiqui Tapia. FATE, marcha y represión. La protesta de los trabajadores del neumático en las puertas de la Secretaría de Trabajo de la Nación fue brutalmente reprimida por la Policía Federal y la de la Ciudad de Buenos Aires. La audiencia entre la empresa y el SUTNA, el gremio de ese rubro, fracasó finalmente. El plan de lucha continúa con el festival que se va a dar mañana viernes 6 de marzo, a partir de las 4:30 de la tarde. Vamos a estar hablando de esto porque aparte de la Helio Valdés va a haber un conjunto de músicos y artistas que van a estar ahí presentes. Nuevo ministro de Justicia. Juan Bautista Maíquez será el nuevo ministro de Justicia tras la renuncia de Mariano Cunio Libarona. El fiscal de la ciudad de Buenos Aires jurará hoy como nuevo integrante del Gabinete Nacional. Después también les vamos a estar contando ¿Quién es Maíquez. ¿Quién es Maíquez? ¿Cómo llegó Maíquez? Bueno, lo que es seguro es que es uno de los amantes de la Patagonia que tenemos. No, eso seguro. Que hace propuestas locas sobre facturas. La industria argentina registró la segunda peor caída, atentos con este dato, vamos a profundizar en esto después, pero es la segunda peor caída del mundo en los últimos 2 años. Argentina tuvo el segundo peor desempeño industrial del mundo en los últimos 2 años, solo superado por Hungría. Esto es según un reciente informe de Audemus, una consultora que se basó en datos de la Organización de Naciones Unidas. Así que dato que suma, y lo que dice ese informe es que a diferencia de Hungría, acá la crisis industrial fue autoinfringida. Así que más claro. La actualización en Medio Oriente. Quinto día de enfrentamiento y más de 1000 muertos. Los bombardeos no paran y el pasaje Hormuz continúa cerrado, y esto afecta fuertemente el comercio mundial. Mientras tanto, Irán se prepara para elegir quién reemplazará al ayatolá Ali Khamenei como líder supremo.
Los títulos del deporte: Boca ganó, gustó y goleó. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda derrotó 3-0 a Lanús en la Fortaleza y ganó aire. Los goles los hicieron Azazíbar y Merentiel por duplicado. Estaban los hinchas de Boca ayer en redes sociales a la noche, pobres, no los podían creer. Decían, están pasando cosas extrañas. La leía la querida colega Gaby Pepe, que decía, están pasando cosas raras, y no quería decir mucho más para no quemarlo, ¿viste? En redes, así que estaban los hinchas de Boca ahí sorprendidos de cómo arrancó ese partido. Segunda noticia deportiva, asumió el Chacho Coudet. El flamante entrenador de River brindó una conferencia de prensa junto al presidente de la institución, Stefano Di Carlo, y Enzo Francesco, que es el manager del club. Coudet aseguró que se comunicó con el técnico saliente Marcelo Gallardo y le agradeció sus palabras a Gallardo. ...22 minutos pasan de las 7 de la mañana... 21 grados 3 de temperatura en el AMBA... ...y nos queda un montón todavía por delante para esta mañana informativa... ...aquí en Un Buen Comienzo... ...y seguiremos hasta... Un buen comienzo. ¿Cuál sería? Me quedé pensando en esto, para jugar con los oyentes al 11 3200 0530. Un buen comienzo. ¿Cuál sería la etapa superadora de un buen comienzo? Y si tuviésemos que nombrarlo, ¿no? Ponerle un nombre a una etapa superadora de un buen comienzo después de estos años. ¿Cómo se tendría que llamar? ¿Me está preguntando a mí? A vos y a los oyentes. Uy, qué pregunta difícil, un buen final.
O que no se corte. Claro. No, o que no se corte. No, ya estás viendo el precipicio, Quintero. Sí, bueno. Bueno, directo al cierre sería, ¿no? Claro, no, bueno, un buen final puede tener otras connotaciones, Marcico. Es verdad. Sí, también. No está mal un buen final. Vos estás jugando con el final feliz. Estoy jugando con... No me encasille. No. Estoy diciendo un buen final. Puede ser un buen final de este gobierno, por ejemplo. Bueno. Mañana. Capaz lo más rápido posible para que no suframos tanto. Nos van a acusar no, te van a decir decir, sí, nos van a decir golpistas, después nos van a meter en la misma causa que a Quintela y a la senadora Florencia López. No, bueno, pero sí, entendí. Tengo que pensarla. Si quiere, para el final del programa le tiro una consigna. Le pedimos a los oyentes también que se enganchen y... Claro, ¿cómo podría ser viste, o sea, así como, qué sé yo, en su momento era Macri y en instancia superadora era Macron? ¿No? ¿Se acuerdan que se jugaba con eso? Sí. En cuanto a la geopolítica, bueno, un buen comienzo, ¿cómo sería? Bueno. Un comienzón, no sé. Hay que pensarlo. Comienzón, escuchando salsa. Comienzón, exacto. Vamos con los audios de esta mañana. El tiempo, el tránsito, el transporte, el arranque de cada mañana. Lo mejor es tener un buen comienzo. Y estuvo Rodolfo Tailade acá en la radio de las Madres hablando con Cintia García y bueno, por supuesto opinó, ¿no?, sobre Máiquez, el nuevo ministro de Justicia de la Nación. Escuchémoslo. Bueno, a ver, Juan Bautista Máiquez arranca para, previo a ser secretario de Justicia, o mejor dicho, consejero de la magistratura, en 2016 en el gobierno de Macri. Previo a eso, trabajaba en el Consejo de la Magistratura como asesor de una consejera, pero siempre se lo identificó como un hombre de Angelici, en ese momento. Durante el periodo de Macri siempre se lo asoció al esquema Macri-Angelici, mesa judicial, pero claramente a partir de que integra o que es miembro de una familia, o sobre todo que es hijo de Carlos Máiquez, que es un alcahuete de la embajada, un alcahuete de la colectividad judía, entonces ese esquema hoy es el que maneja a los Máiquez. Bueno, un nene que también conocemos de octubre 2022, que viajó en el avión privado hacia Lago Escondido, a la estancia del magnate británico Joel Lewis, y quienes viajaban arriba de ese avión, recordémoslo, ¿no? Los jueces federales como Julián Ercolini, claro, a cargo de la causa vialidad contra Cristina, los directivos del grupo Clarín, funcionarios porteños como Leonardo Bergrot, ¿no?, que es el ex agente de inteligencia, también muy recordado, Marcelo Alessandro, Leandro Bergrot, que es el ex agente de inteligencia, y Marcelo Alessandro, que es el ex ministro de seguridad. Ya pasaron todos por tantos lados, ya se me confunden. Bueno, como decía bien Rodolfo Tailade, hijo de Carlos y Juan Máiquez, pero además este nuevo integrante del gobierno nacional es quien propuso en su momento la falsificación de las facturas de ese vuelo al Lago Escondido. ¿Se acuerdan que cuando se hizo ese vuelo al Lago Escondido, hubo todo un tema con los famosos chats? Exacto, los famosos chats y las facturas que dejaba expuesto, claro, que ese vuelo había existido y lo que se había gastado. Bueno, este chico es el que propuso... sí, que lo que se vio en esos chats fue el que propuso que se falsifique la facturación de lo que se había gastado y utilizado en ese vuelo en la visita a Joel Lewis. Ese es nuestro nuevo, ministro de Justicia. De Justicia de la Nación, ni más ni menos, después de haber pasado también por, un rol fundamental y también un cargo de máxima preponderancia como los jefes de los fiscales
en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? sí, además esto que contaba también Tailade. Decía Tailade, digo, e impulsado, por supuesto, se habla mucho en la justicia porteña y en la carrera política por el propio Mauricio Macri, ¿no? Y Angelici, como exactamente vos. Ahí, tal cual. Sí, así que después ayer, veía algunas coberturas tratando de ver cómo hacían para pegarlo a más jugadores de la política, para ver si había alguno del otro lado del Río Bravo. Claro, ¿Dónde hay un peronista, viste? ¿Dónde hay algún dirigente? Todo de ustedes, todo de Mauricio Macri, sí, y en este momento de Javier Milei. Y también hay algo que me parece que es importante decir, para no olvidarse. Esto también demuestra la alianza entre Mauricio Macri, el PRO, aunque hoy estén más callados y parezca que Patricia Bullrich saltó de bando, que hay una alianza, claro, que co-gobierna la República Argentina entre Mauricio Macri y Javier Milei, y los intereses de la justicia, de los grandes grupos concentrados de economía, bueno, entre ellos el Grupo Clarín. Hablando de Javier Milei, como decía recién María Quintero, está fomentando, sigue profundizando su lógica, ¿no? Y supuestamente ahora lo que dice es que empresas como Visa nos van a salvar. Ojalá Visa genere la cantidad de puestos de trabajo que se vienen perdiendo desde que él es presidente, cosa que no creo, pero escúchalo. Cuando ustedes desregulan y cuando quitan impuestos, están devolviéndole al sector privado, que es el verdadero creador de riqueza, la propiedad privada. Y eso es fundamental para que funcione el sistema de precios, y el sistema de precios es a la economía lo que el sistema nervioso al cuerpo humano. Entonces, en la medida que ustedes reinstauran la propiedad privada, la economía florece, y eso es lo que trabajamos incansablemente día a día. Esta es la única manera de promover el desarrollo. Está bueno, salí del discurso y calzó perfecto. El domingo la interacción con la tribuna se me hacía más complicado. No pareció, ¿no? Parecía bastante cómodo el domingo, sí, agitándolo a la oposición, ¿no, Quintero? Sí. ¿Te quedaste con algo? ¿Te quedaste pensando? Me quedo pensando en lo del sistema nervioso y las cosas que dice para no decir nada, y cómo sigue como todo el tiempo relatando una realidad paralela que nosotros no estamos viviendo claro, en el día a día en las calles, ¿no? Eso me sorprende, no dejo de sorprenderme, y me gusta también que me siga sorprendiendo la capacidad de la mentira y la manipulación que tiene el presidente de la nación. Ahora en un rato vamos a hablar con María Quintero de lo que está pasando realmente en la calle, y de cómo están los cierres, y vamos a ir a Morón, porque cerró un frigorífico muy conocido con 140 despidos, Mari. 140 despidos, y tiene un caso específico, hacemos la venta ahora y después nos metemos de lleno en el tema, que es el producto de lo que está pasando, la crisis del industricidio, lo que hablamos la semana pasada sobre lo que pasa en la industria cárnica, el problema que hay en el mercado interno, pero además como también muchos apuestan a la exportación, que es la industria cárnica, ¿no? A la exportación, que es la que les está dando mucho más dólares. Sin embargo, eso vacía aquellos frigoríficos que trabajan con el mercado interno, y son los que dejan los despidos. Y en el caso de ayer particularmente, que después lo vamos a ver, se mete además la precarización avalada por esta reforma que se votó, que hoy está judicializada. Es todo el modelo, pero claro, hay algo de tratar de aplicar esa reforma de hecho para poder seguir trabajando que es gravísimo. Vamos a la tanda escuchando a Martín Rapalini, el titular de la UIA, que habla básicamente sobre todo esto, y que como que todavía no terminan de reaccionar, ¿no? Pero bueno, le empiezan a decir al presidente, por favor, no nos hable tan mal. El empresario
como lo dijo el presidente en un momento, es un sobreviviente. Entonces yo lo que veo es, tenemos 600.000 empresas, 600.000 empresarios. Bueno, apalanquémonos en ese capital social que tenemos, que sabe producir, sabe hacer cosas, para construir esta nueva etapa y este nuevo crecimiento. Pero yo no le quiero pegar más al empresario. El empresario, digamos, lo decía el presidente, es un héroe que sobrevive, que se levanta toda la mañana, que paga impuestos, que genera empleo. Entonces yo soy el primero que voy a defender al empresario argentino. ¿Qué cambió de ese Milei que decía eso a este? Bueno, queremos que vuelva ese Milei. Algo pasó. Queremos que vuelva ese Milei. Yo creo que esté este presidente que valore al empresario argentino y que seguramente, porque vamos a hacer lo que vamos a construir este país, sin lugar a dudas. Lo mejor es tener un buen comienzo. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Manual práctico de oratoria de Rafaela Rastía Mendoza. Para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21 a 30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Todas las mañanas, AM530 propone un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Y nos vamos a ir a la provincia del Chaco, porque, bueno, parte de lo que tiene que ver con estos despidos, con la crisis laboral que se da en todos los estamentos, claro, esto no discrimina, pasa en el sector privado y también, por supuesto, en el sector público. De hecho, empezó a pasar en unos comienzos de esta gestión nacional en el sector público y de ahí para acá no cortó. Vamos a hablar ahora con Noelia Ordenavia, que es trabajadora del Ministerio de Producción y de Desarrollo Económico Sostenible de Chaco, además es abogada, porque ayer conocimos la noticia, perdón, hace 1 o 2 días, conocimos la noticia de que más de 600 trabajadores de ese ministerio, que responde al gobernador Esdero, les recortaron el 80% del salario.
a más de 600 trabajadores. ¿Cómo estás, Noelia? Acá Nicolás y María te saludamos desde la Radio de las Madres. Buen día, Nicolás, buen día, María, y buen día a toda la audiencia. Muchísimas gracias por el espacio, porque la verdad que es dificilísimo conseguir salir al aire o que levanten la noticia en los medios de comunicación grandes de mi provincia. ¿Eso por qué, Noelia? ¿Por qué está costando tanto que se difunda este tema? Y hay como un blindaje mediático, mira. Pauta publicitaria muy fuerte. ¿Pones dedo en medios nacionales? En provincial, sobre todo, nacional entendemos que seguramente la misma línea, pero provincial es imposible. Mira, o sea que, no sé, tenés una radio cerca de tu casa, en Chaco Capital, y no te cubre el conflicto laboral que te está afectando de lleno, claro. Los medios chicos sí, no así los grandes. No así los grandes. Noelia, ¿me contás cómo fue esta decisión del Ministerio de Producción? Y es así, ¿no? Lisa y llanamente, les cortan el 80% del salario. Sí, tal cual dijiste. Bueno, como bien decías en tu introducción, no es un hecho aislado esto. Desde el inicio de esta gestión, al igual que en el Gobierno Nacional, lo primero que se hizo fue despedir muchísimos trabajadores que tenían contratos precarios, como contrataciones sin ser de planta permanente. Se despidió muchísima gente. En cada semestre de renovación bajaban de asientos, y en cada área, no iban por áreas. Y este año lo que pasó ahora en enero, para arrancar el año, fue que empezaron con un modo operandi que entendemos que va a seguir en los otros ministerios, a descomponer o destruir los salarios de los ministerios, o sea, del personal de planta permanente. En nuestra provincia, los 3 poderes del Estado tienen la misma estructura salarial, de composición salarial, que es que el básico es muy bajo, muy bajo. En el Poder Ejecutivo, por ejemplo, es 236.000 pesos, y los salarios de cada ministerio se componen por una serie de bonificaciones. El nuestro se llama Fondo Estímulo, pero cada ministerio tiene el nombre que le dio la lucha sectorial que llevaron adelante en algún momento histórico, y bueno, quedó compuesto así el sueldo. En el Ministerio de Producción, ese adicional, el principal, se llama Fondo Estímulo Productivo, que la propia ley establece que se calcula mediante un reflejo de la recaudación del ministerio en sus actividades que lleva adelante, que son muchas, de extensión, de registro de autorizaciones, de multas, etcétera. Y esa recaudación es un indicador de actividad del ministerio según la ley. Por eso es que se calcula como un reflejo y se paga por donde se pagan todos los sueldos, que es las rentas centrales, incluido del gobernador hasta el último empleado público. Y lo que pasó ahora fue que en enero, el 18 de enero, a ser más exacto, nos enteramos de palabra que iban a reinterpretar esa ley mediante resoluciones, lo cual es peligrosísimo para la democracia, porque si un ministro, que además no tiene ni siquiera el voto de la gente, puede, por una resolución, modificar una ley para cercenar un derecho tan sensible como es el salario en un porcentaje de un 80%, que deja por debajo de la indigencia la gran mayoría de trabajadores, porque es regresivo además, porque como es exactamente el mismo monto para todas las categorías y antigüedades, entonces los que menos cobran se encontraron con que se perdieron hasta el 80% de su salario. Por ahí los demás categorías, más antigüedades, menos el porcentaje, pero igual en ningún caso es menos del 50%, que igual es muchísimo. ¿Qué tal? Y bueno, lo que... Sí, Noelia, ¿cómo estás? Te hago una consulta ahí. ¿Cuál es la respuesta o la explicación que se da desde el gobierno de la provincia para hacer este recorte? Mira, es un raíz de expediente administrativo, donde aparecieron de un día para el otro en un expediente 5 dictámenes de distintas áreas del gobierno, legitimando lo que después iba a hacer el ministro por resolución. Particularmente, hay 3 dictámenes que dicen o sea, reproducen toda la ley y el expediente como siempre se hace, y después no terminan diciendo nada conducente, pero hay 2, uno particularmente del ministro de Hacienda, que cuando cita el artículo 1 de la ley omite puntos suspensivos en las cláusulas centrales
y hace todo un dictamen como si el texto de la ley fuera el texto que quedó después de los puntos suspensivos, entonces la interpreta como si fuese otra ley. Y de esa manera habilita a que el ministro decida qué calcular y qué no dentro de ese reflejo. Entonces ahí dice, no, bueno, este recurso no entra, este no, y casualmente son los más grandes de la recaudación, que tiene que ver con la actividad forestal, que es una de las actividades principales de nuestra estructura económica. Y después hay otro dictamen, anecdótico no, pero es importante, que es, por ejemplo, de Fiscalía de Estado de la provincia, que la misma abogada que firma el dictamen de 2026, en 2023 había intervenido en otro expediente por cuestiones de reglamentación de la misma ley, y dijo absolutamente todo lo contrario. La misma institución y la misma abogada, porque son personales de planta, no son cargos políticos ahí en la fiscalía, lo de los abogados, se ve que le dieron la orden y bueno, ya tuvo que hacerlo. Pero bueno, es como, se hizo toda una especie de puesta en escena jurídica que en realidad es un instrumento falso tras otro, al menos ideológicamente, ¿no? Tienen firma, todo, pero dicen lo que la ley no dice, digamos. Y además otra cosa que es también indiscutible es que también tiene que ver con otra ley, que es la ley de presupuesto provincial, como sabemos, la ley de presupuesto en una provincia o en una nación, la arma el Poder Ejecutivo y la envía al Poder Legislativo, y el Poder Legislativo aprueba la estructura presupuestaria que el Ejecutivo propone para su año. Y bueno, esta ley de presupuesto de 2026, que se aprobó el año pasado como corresponde, prevé en su planilla de ejecución presupuestaria el monto correspondiente al fondo de estímulo, que no es menor teniendo en cuenta la cantidad de personas, de trabajadores. Fueron 9.535 millones previstos en la partida salarial para adicionales, que es donde va el fondo de estímulo, que ahora se va a subejecutar prácticamente en un 91%. Entonces, la ley de administración financiera de la provincia prevé qué pasa con los salarios cuando, por ejemplo, hay mucha inflación, y prevé recomposición de esas partidas para poder garantizar el pago de los salarios cuando el presupuesto queda corto. Pero ni siquiera la ley de administración financiera prevé cómo reimputar montos que estén en la partida de presupuesto de sueldo cuando el gobierno decide no pagar sueldo, porque es contrasentido común, contrasentido jurídico, contra todo. Ni siquiera está previsto cómo van a hacer para gastar esa plata para otra cosa. Mira, Noelia, justo acá está escuchando y escribiendo compañeros tuyos, que se ve que están escuchando a través del streaming y también de la antena, o por internet, y lo que están mencionando también, que me llama la atención como dato, es que se le pidieron 5 reuniones al ministro y no los recibió nunca. Sí, desde antes de que empiece esta cuestión se venía pidiendo audiencias con este ministro, porque nosotros, este es el tercer ministro que hay de producción desde que arrancó el gobierno. Hubo un primer ministro que hubo un escándalo ahí mediático, denuncia penal y todo, que por otro tema que no tiene que ver con sueldo, y lo desplazaron. Después vino otro ministro que estuvo un poquito tiempo, después vino este ministro. Desde que vino este ministro se pidió muchas veces audiencia de los directores, porque los directores tenemos los que menos antigüedad en el cargo 6 años y el que más 23 años. El Ministerio de Producción es terriblemente técnico, una burocracia tecnificada muy grande con una extensión territorial, o sea, trabajamos en el territorio con los productores forestales, agrícolas, ganaderos, industriales. Realmente el aparato técnico es importante. Entonces, cada ministro que viene trabaja acompañando o diciendo, bueno, vamos para acá, vamos para allá, pero los que salen al campo son los empleados públicos. Y no tuvimos respuesta de este ministro para tener ni una audiencia. Después, encima, empezó este conflicto, imagínate que mucho menos. Seguimos pidiendo audiencia con el ministro, con el gobernador, y él jamás nos recibe. Lo que sí hace es salir una vez por semana, a veces 2, depende qué tanto le moleste la movilización de esos días en los medios que te digo que tienen a disposición, mintiendo, ¿no? Diciendo que pagó 10 años ilegalmente, que
que no corresponde que cobremos. En enero, por ejemplo, en una inauguración de pavimento, el gobernador dijo que había que ordenar las cuentas y que había que ver los sueldos porque los empleados de producción cobraban más que todo el resto. Lo cual también es mentira. Es mentira. Pero lo dicen para enfrentar trabajador con trabajador, entonces después cuando nosotros nos reclamamos la gente nos mira mal. Bueno, Noelia Ordenavia, con quien estamos hablando, ella es abogada y trabajadora del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de Chaco. Lo que está pasando en Chaco, por si recién se suman a la entrevista, a más de 600 trabajadores les recortaron el 80% de su salario. Así, de un día para el otro, sin previo aviso. Le vamos a mandar muchos abrazos. Veo que acá hay muchos compañeros tuyos de trabajo escuchando y mandando mensajes, así que, Noelia, quedamos a disposición, y claramente esto tiene que ver también con una lógica y una política donde el gobernador Esdero, que sin ir más lejos fue socio en las últimas elecciones con el gobierno nacional, esto lo digo yo, no te sumo a esto, pero bueno, claramente está en línea su política antiindustrial, antiproducción, ¿no? Anticreación de desarrollo y de puestos de trabajo, al igual que pasa en el gobierno nacional. Acá justo veo algunos mensajes. Todo es política, y la decisión también de ir en contra de la producción es una decisión política del gobernador, y eso hace, por supuesto, que como consecuencia se genere esta situación. Es un garrón. Mandamos un abrazo grande y estamos a disposición con la Radio de las Madres para lo que haga falta difundir, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Una última cosa nomás, como para cerrar, que por ahí llamemos a reflexionar sobre la gravedad que implica para la democracia, que tanto nos costó conseguir y consolidar, que por una resolución un ministro pueda modificar una ley que además tiene que ver con lo más sensible que tenemos los ciudadanos, que es nuestro salario y nuestro sustento de vida. Si la naturalizamos esto, si vemos como bueno la política, o bueno es posible, que por ahí es lo que escuchamos, ¿qué pasa con todos los otros derechos? O sea, queda todo a merced de la decisión política del gobierno de turno. ¿Y para qué tenemos constitución, leyes y demás? Exactamente. Entonces eso es lo que por ahí quería cerrar, y muchísimas gracias, de verdad, y bueno, un abrazo grande. Abrazo, Noelia, abrazo grande, gracias por este tiempo. Ahí estaba Noelia Ordenavia, abogada y trabajadora del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de Chaco. En AM530, Nicolás Márcico enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. I got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got the month of May. I guess you say, what can make me feel this way? My girl, talking about my girl. I got so much honey, the bees envy me. I've got a sweeter song, baby, than the birds in the trees. I guess you say, what can make me feel this way? My girl, talking about my girl.
8 minutos para las 8 de la mañana. Seguimos haciendo este buen comienzo, como todos los días, desde las 7, acá con este equipazo que ahora cuando nos despidamos lo vamos a por supuesto, también presentar con María Quintero, este gran laburo que estamos haciendo, encarando de a poco esta temporada 2026 ya con equipo completo, renovado también para lo que viene para adelante. ¿Qué va a ser? Va a haber que caminarlo, va a haber que patearlo, pero lo vamos a hacer juntos como decimos siempre. Mucha audiencia en Chaco, que está bueno saber también, mándennos de dónde nos escuchan, aparte de contarnos también las problemáticas, y mejor dicho, y contarnos las problemáticas que van teniendo en cada rincón del país, que eso también nos sirve a nosotros para hacernos de información, para estar atentos, para saber también dónde hay audiencia, así que abrazo grande para todos. Mira, mucha humedad en Chaco, a esta hora de la mañana, 80%, como acá en la ciudad de Buenos Aires, y 23 grados, y la máxima calurosita hoy, en Resistencia Chaco va a estar llegando a los 33. Y después pasemos un poquito más, cómo va a estar en otras provincias, Mari. Bueno, hablábamos de Córdoba, ¿no? No sé si alguien nos mandó si estaba lloviendo, pero lo que nos dice el Servicio Meteorológico es que hay lluvias y se espera una máxima de 22. Y en Ciudad de Buenos Aires sigue 21 grados, también anunciado lluvia para media mañana y una máxima de 26 grados. Bien, abrazo grande para todos los que escriben también a esta hora de la mañana. Y yo voy acá a presentar ahora la columna de María Quintero, pero diciendo algo que para mí es muy valioso para estos tiempos. María Quintero está ya hace un tiempo, en un buen comienzo, haciendo y poniendo el foco en la destrucción que está llevando adelante este gobierno y este modelo. Y cuando ella toma la decisión de ocuparse de esa agenda, esto pasa con el periodismo, el olfato funcionó porque arrancamos con un desastre total en todo el territorio nacional, que es muy triste, que lo sabemos, pero que bueno, estamos acá también para contarlo porque es parte de las cosas que hay que informar, porque si no tenemos laburo, no tenemos otro montón de posibilidades de otro montón de cosas de desarrollo en las que nosotros creemos como seres humanos, como argentinos, etcétera, etcétera. Así que quería hacer esta introducción para que Mari Quintero nos cuente lo de hoy con el foco bien puesto y mucho pulso periodístico para estos tiempos sobre lo que está pasando con la crisis laboral, ¿no? Sí, venimos abordando todo el industricidio y todos los sectores. Hablamos un poco ya de lo que pasó lo que viene pasando en la industria cárnica, lo hablamos la semana pasada con el frigorífico de General Pico, y ahora tenemos que volver a ese sector porque de lo que vamos a hablar es del frigorífico San Roque en Morón, que un histórico frigorífico cerró su planta y en una primera instancia despidió a 140 trabajadores, en lo que es otro capítulo, ¿no? que se abre sobre la crisis que atraviesa esta industria. La empresa, que dice, atribuye la decisión a la caída del consumo interno y al fuerte aumento de las importaciones de carne para el mercado laboral, algo de lo que también ya estuvimos hablando. Un combo que, según lo que dice la empresa, volvió inviable la continuidad de la producción. Ahora, este cierre se hizo efectivo el 27 de febrero y las vinculaciones estuvieron, como también algo de lo que venimos viendo, encuadradas en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla despidos por causas económicas. Esto es de acuerdo a lo que viene relatando la empresa. En la comunicación que envía la empresa, en los telegramas, lo que dice es que la decisión se debe a cambios drásticos en las condiciones económicas del país y a una indiscriminada apertura comercial que conlleva a la importación de carne sin ningún tipo de control. Esto es lo que dice la empresa. Ahora, la empresa después hizo otra propuesta que se la hizo a los trabajadores, que fue, bueno, si reabrimos las plantas, lo habló esto con el sindicato, si reabrimos la planta de Morón, lo que vamos a hacer es, de todas formas, despedir una parte de la planta y quienes quedan van a trabajar en condiciones precarizadas. Bueno, esto es algo que nos cuentan a nosotros los trabajadores
del frigorífico. Estuvimos hablando con un trabajador del frigorífico que nos contó bien cuál es la situación y a quien claramente le vamos a preservar la identidad porque entendemos la situación, de la misma manera que hablábamos recién con la compañera de Chaco, la situación que están atravesando los trabajadores que ante la amenaza de quedarse sin el sustento económico. Vamos a escuchar el audio 1 del trabajador del frigorífico, lo que nos contaba. Cada vez llegaba menos cantidad de cabezas de animales y bueno, estuvimos ahí atentos a eso y los delegados y también el sindicato, ¿no? Empezaron a averiguar. Resulta que decía el dueño, que en realidad no es el dueño, es el que nosotros vemos siempre, decía que realmente la realidad es que va a ser una reestructuración, que van a despedir o quieren despedir 22 personas de las 144, sacar lo que es plata en negro, porque bueno, como sabrán, en muchos lugares pasa esto, de que se paga en negro una parte del sueldo. Era quitar esa plata en negro, quitar las changas, que nosotros le llamamos changas a cuando una persona tiene que hacer 2 trabajos o 2 puestos a la vez, se les da una plata extra en negro. Eso lo quería quitar también y pretendía que el trabajador o los trabajadores que se queden, que no sean despedidos, digamos, hagan el trabajo sin cobrar, no solo sin cobrar esa plata extra, que nosotros llamamos changa, sino tampoco cobrar la plata en negro. O sea, reducir nuestro sueldo y aumentar el trabajo. Bueno, esto decía, nos contaba el trabajador algo de lo que estábamos hablando, ¿no? De que las condiciones que pone la empresa, bueno, es despedir igualmente y precarización laboral. Lo que pasó en estos últimos días es que se dictó una conciliación obligatoria. De todas formas, la empresa lo que dijo fue que por ahora no va a seguir produciendo, así que los trabajadores lo único que tienen, la certeza es que van a cobrar la quincena, pero de ahí en más no saben ni qué va a pasar con la empresa, ni qué va a pasar con sus indemnizaciones en caso de que la empresa cierre definitivamente. Obviamente lo que nos dice los trabajadores es que la conciliación obligatoria claramente no es eterna, así que van a esperar a ver al 19 de este mes, que es cuando se vence esa conciliación obligatoria, a ver qué es lo que pasa. Claramente lo que nos dicen es que la empresa sigue manteniendo muy firme esta postura que nos contaba el trabajador. Bueno, ¿qué es lo que nos termina contando esta situación que también nos pasaba la otra vez con el frigorífico de General Pico? Bueno, el cierre de este frigorífico de San Roque en el conurbano bonaerense, más específicamente en Morón, lo que hace es profundizar la preocupación que hay y la situación en el entramado productivo regional. Entre la caída del poder adquisitivo, la apertura comercial y la volatilidad macroeconómica que tenemos, el sector cárnico enfrenta hoy un escenario de reconfiguración, donde la supervivencia de las plantas medianas como esta, ¿no?, las que se dedican al mercado interno, aparecen cada vez más comprometidas y empiezan directamente a cerrar, y eso se traduce en despidos. Ahora, un dato. Navarro, que es el dueño del frigorífico, tiene otros 2 frigoríficos, de los cuales uno se dedica a la exportación. Y como bien dijimos la semana pasada, no es lo mismo quienes se dedican a la producción interna, quienes se dedican a exportar. Quienes se dedican a exportar están recibiendo muchos dólares y les conviene quedarse con esas plantas. Lo que pasa es que eso perjudica muchísimo a la economía argentina, ¿no? A lo que es el mercado interno y el consumo del mercado interno, que es el que nos lleva a esta rueda de crisis. Y otra cosa que se hace acá es que se intenta aplicar, de hecho, la reforma laboral, ¿no? Porque lo que dicen es, bueno, despedimos igual y los que se quedan los precarizamos. Para mí la pregunta que también nos queda acá es, ¿esta reforma laboral y el proyecto económico de Javier Milei generan más y mejor empleo entonces? Bueno, ya estaba a la vista que no, y me parece que a medida que van sucediendo estas situaciones que vamos viendo a lo largo y a lo ancho del país, queda demostradísimo que no. Como dice mi amigo humorista siempre, Seba Fernández, ¿no? Conocemos toda la radiografía, ¿viste? Y siempre me tira un resumen. Me dice, incluso para los que se sorprenden porque lo votaron y ahora ven que no, es
pero chicos, tenía una motosierra en la mano. Es como, claro, ¿qué pensamos, no? Bueno, chicos, no era solamente un personaje. Los personajes, si quería hacer algo de teatro, bueno, teatro, pero venía a gestionar el país con una motosierra en la mano. Bueno, estamos atentos a lo que pase tanto en el frigorífico Sí. San Roque como en el resto de los lugares en los que venimos abordando, donde quiero decir además, les mandamos un abrazo grande desde este programa, porque una cosa es contarlo y contar los números y contar los datos, y Exacto. otra cosa es lo que están viviendo Es esas pasarlo. familias a lo largo y a lo ancho del país, Tal que cual, se María. están quedando sin el sustento para llevar la comida a la mesa. Nosotros hacemos nuestro aporte. Acá estamos con el micrófono abierto, el teléfono abierto, 11 3100 530. Nos cuentan lo que estén viendo, lo que esté pasando y estamos a disposición para eso. Cerramos que ya llegó Roberto Caballero con todo el equipazo de Caballero de Día y te acompañan hasta las 10 de la mañana. Gracias, querida compañera María Quinteros. Un placer, Nicolás Marci, hasta mañana. Será hasta mañana. Gracias, Juan Pablo Fierro. Gracias a Nico también. Pasos ahí en producción. A también ese Leone. Ariel Pinus en coordinación. A Ailén Pavón en streaming. Vicente Castro en las redes sociales. Y a Sebastián Mochiola en la operación técnica. Nos reencontramos todos mañana. Mi nombre es Nicolás Márcico. Quédense que ya llega Caballero y después sigue la continuidad de 530. Qué linda que se puso. Ayer un colega me decía, che, ¿cómo quedó esa radio? Está linda, ¿eh? Qué programación, qué nombres. Todos muy engalanados. Vamos, vale. Nuestro